Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por siempre. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es un gran júbilo poder compartir con ustedes la santa palabra de Dios, la presencia de Cristo Jesús, la fe en ese Dios maravilloso que nos levanta, que nos restaura, que nos libera, que nos sana, que nos limpia y sí que nos salva, que es Jesús el Señor. Damos gracias al Señor por todos ustedes, damos gracias al Señor por la posibilidad que tenemos de estar juntos a través de esas ondas televisivas y de compartir esa fe poderosa en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos nosotros y damos gracias al Señor por esta gran oportunidad. Pero antes de comenzar con las preguntas y con las respuestas y con el tema del día de hoy, que es la santidad, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos de todas nuestras preocupaciones y problemas y dificultades del día de hoy y vamos a ponernos a la presencia de ese que tiene la respuesta para tu problema y el mío, ese que es la solución para toda necesidad, ese que suple nuestras necesidades, que es Jesús el Señor. En este momento vamos a presentarnos delante de Jesús y vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque tú eres amor. Te doy gracias, Señor, porque nos tienes grabado en la palma de tu mano y a ti te pertenecemos. Gracias, Señor, porque contigo hay esperanza. No importa cuán difícil haya sido el día de hoy, cuántos problemas hayamos tenido, seguimos teniendo, Señor, en el día de hoy. Contigo hay esperanza. Hay esperanza, Señor, de alcanzar una meta maravillosa. Y esa meta maravillosa, mi Jesús, mi Dios, es unidad plena, unidad completa contigo. Señor, tú eres el propósito de nuestra vida. Tú eres la razón de nuestra existencia. Señor, hemos sido creados para ti. Bien decía San Agustín, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Señor Padre Todopoderoso, que yo comprenda que tengo un propósito en esta vida, que tengo una razón de ser en esta vida, Señor, y que ese propósito eres tú. Que esa razón, Señor, es unir mi vida a Cristo Jesús de tal manera que yo pueda decir más y más como San Pablo, es Jesús quien vive en mí. Es Jesús quien se ha apoderado de mí. Es Jesús quien ha saturado mi ser de su santa presencia. Es Jesús a quien yo sirvo. Es Jesús a quien yo quiero complacer. Es Jesús por quien yo quiero vivir. Es Jesús a quien yo quiero estar unido para siempre, para toda la eternidad. Para poder experimentar su amor y para poderle dar yo amor más y más a manos llenas. Hermana, hermano, ese es nuestro destino. Ese es el propósito de nuestra vida. Gracias, Señor, porque en este momento tú nos estás abriendo los ojos a esta maravillosa realidad. Que nuestro destino es estar en unión contigo, Padre Santo, en Cristo Jesús. Que nuestras más grandes expectativas, nuestros más profundos deseos se van a cumplir, Señor, se van a hacer realidad a medida que yo me sumerjo en la presencia de Cristo Jesús, a medida que yo permito que Cristo Jesús me llene, me traspase de su divina presencia, de su divino amor, a medida que yo camino con Jesús mano a mano en el camino de la vida, en el camino de la salvación, que al fin y al cabo es Cristo Jesús, mi Señor. Padre Todopoderoso, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias, oh Dios, por el privilegio de poder compartir tu santa palabra, palabra que da vida, palabra que sana, palabra que restaura, palabra que libera, palabra que salva. Señor, danos esa palabra, mi Dios. Tú tienes una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Habla, Señor, que tus siervos escuchan y que podamos, guiados por esa palabra, Señor, caminar cada día más cerca a ese que es nuestra vida, nuestra esperanza, el propósito y la razón de nuestra existencia, que es Jesús el Señor. Y que caminando de la mano de Cristo Jesús podamos ayudar a otros a hacer lo mismo, Señor. Para que este mundo te conozca, Señor. Para que este mundo se libere, Señor, de tantas ataduras, de tantos perjuicios, de tantas heridas, de tanto mal. Y para que juntos, Señor, podamos proclamar desde lo profundo de nuestro ser que tú, Señor Jesús, eres Rey y Señor de nuestra vida, que contigo, Señor, lo imposible se hace posible y que contigo, Señor, ya nuestra es la victoria. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor
por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendice a este hermano, esta hermana. Llénalo, Señor, de tu santa presencia, de tu santo amor, y guíanos, Señor, en el camino de la santidad, hasta que un día lleguemos ante tu presencia y estemos en tu presencia para siempre, Señor. Así sea, mi Dios, así sea. Amén. En estos días la iglesia celebra dos fiestas muy importantes: la fiesta de nuestros difuntos, pidiendo al Señor que el Señor abra las puertas de los cielos para ellos y puedan gozar a plenitud de la vida eterna. Y también celebramos la fiesta de todos los santos, aquellos que han sido reconocidos por la iglesia como hombres y mujeres heroicos en la fe, y aquellos que tal vez no han sido muy conocidos, que mucha gente no ha tenido la oportunidad de conocerles a ellos, pero que definitivamente caminaron en el camino de la santidad en este mundo, y hoy día pues han recibido la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. Damos gracias a Dios tanto por nuestros difuntos como por aquellos que ya han alcanzado la santidad y que están en la presencia de Dios. Y le pedimos al Señor que nos dé esa gracia, que nosotros reconozcamos primero que todo que la vida pasa. Así dice San Pablo, ¿verdad? La vida pasa y se termina el espectáculo. Hay personas que viven en este mundo como si fueran a quedarse aquí de semilla, como si fueran a vivir para toda la eternidad aquí, y la tendencia es agarrarse las cosas materiales y nos olvidamos de que lo material pasa. Yo ayer estaba mirando la casa de mis padres y yo decía, tantas cosas que mamá y papá pues han podido tener a lo largo de su vida aquí en este mundo, pero ¿y ya para qué? Ya esas cosas ya de nada sirven, por lo menos para ellos, ¿verdad? Y a veces nos afanamos tanto de las cosas que tenemos, comenzando con la propia vida. Nos agarramos tanto como que no queremos soltar, y el Señor nos dice, hay algo mucho más grande que esto que tú puedes tener, que es pasajero. Hay algo mucho más maravilloso que esto a lo que tú te aferras, que es lo que yo te quiero dar. Y lo que yo te quiero dar es la gloria. Lo que yo te quiero dar es la vida a mi lado. Lo que yo te quiero dar es la verdadera felicidad, la felicidad eterna, el gozo que no tiene límites, que no conoce barreras, ni conoce obstáculos, ni divisiones. La alegría de poder estar junto a mí, que al fin y al cabo, yo soy el único que te puede llenar ese corazón vacío que tú tienes, porque yo te he dado vida, yo te he creado, yo sé lo que tú necesitas. Bendito sea Dios. Entonces, el estar consciente de que sí, gracias Señor por tantas bendiciones que nos das cada día de nuestra vida, pero gracias Señor sobre todo por lo que nos tienes preparado a cada uno de nosotros, que es realmente unión contigo en Cristo Jesús para siempre. Y a eso estamos llamados, hermanos. Nada más y nada menos que es unión total con Dios, y es unión total con Dios para siempre. Estamos llamados no a la mediocridad, estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a tener una relación con el Señor no mediocre, no buena, sino que una relación basada en la santidad. Hay muchos cristianos, desafortunadamente hoy día, que se conforman con una relación mediocre con el Señor y se olvidan que el Señor nos invita a la santidad. Y por eso es que estamos celebrando en estos días el Día de los Santos, de todos los santos. ¿Por qué? Porque a eso estamos llamados, a ser héroes en la fe. ¿Qué es un santo? Uno que imita a Jesucristo. ¿Qué es un santo? Uno que trata con la gracia de Dios de vivir más y más como Jesús, para que cuando nos vean a nosotros puedan ver un hálito de Jesús reflejado en nosotros, para que cuando nosotros hablemos en el nombre de Jesús, sea el mismo Cristo Jesús quien habla a través de nosotros, para que cuando nosotros brindemos un servicio, sea el mismo Cristo Jesús quien extienda sus manos en amor a ese necesitado o a esa necesitada, para que esa persona se levante y comience una vida nueva. Qué hermoso poder decir, yo soy un instrumento en las manos de Cristo Jesús. Yo soy un siervo del Señor. Yo soy una sierva del Señor. ¿Por qué? Porque he optado no por vivir una vida mediocre en mi relación con el Señor, sino que he vivido por vivir una vida santa. He optado por vivir una vida santa. He optado por ser un reflejo de Cristo Jesús, una extensión viva, transparente de Cristo Jesús en este mundo. Qué hermoso. Y lo importante es que sí lo podemos hacer, más aún que eso es lo que Dios quiere que seamos. Dios, de nuevo, no quiere que tú seas una persona mediocre en tu relación con Él. Dios quiere que tú seas un santo, que seas una extensión de Cristo Jesús, que seas imagen, reflejo de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que fuimos creados imagen y semejanza de Dios. El pecado ha pues empañado esa imagen, pero tú y yo nacimos para ser imagen de Dios.
Y Dios es santo. Por eso el Señor dice en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, sean santos, porque yo, Yahvé tu Dios, soy santo. Es decir, lo que ha salido de Dios, que somos nosotros, somos imágenes de Él, somos espejos de Él. Y la pregunta es, ¿pueden ver a Dios reflejado en tu vida, en tus acciones, en tus palabras, en tus hechos, en tu estilo de vida, en tu testimonio de vida cristiana? ¿Pueden ver a Jesús? ¿Pueden ver el reflejo de Jesús en tu vida? A eso estamos llamados. Somos imágenes del Señor y por lo tanto llamados a ser no imágenes opacas del Señor, pero imágenes transparentes de Cristo Jesús. A mí me gusta mucho la historia y la he contado en algunos lugares donde voy a predicar, que habían pues 3 personas, miembros de una misma familia, el esposo, la esposa y la suegra. Iban todos los domingos a misa, recibían la Santa Comunión cada vez que iban a la Santa Misa, pues eran gente de mucha reverencia, de mucho acercamiento a la iglesia y demás. Y un día deciden irse de picnic, se van de campo a comer en el parque. Aquel día la ciudad estaba dando un premio a los mejores choferes. Imagínense, estaban dando $500 a los mejores choferes. Y va este señor manejando, ¿verdad? La señora, su esposa, va al lado, después de la Santa Misa, después de haber comulgado, después de haber orado, en fin. Y la suegra va atrás, en el asiento de atrás. Y de pronto escuchan la sirena de un policía. Y cuando el chofer escucha la sirena de este policía, se congela, se petrifica y piensan que le van a poner una multa. El policía, por otra parte, se había impresionado con la forma tan buena de manejar de este hombre y le iba a dar el premio de $500. Y cuando el policía se baja de su automóvil y va hacia donde está el chofer, era un hombre bien musculento, bien fornido, así con una gorra así hacia abajo y unos anteojos oscuros, pues más todavía se pone nervioso el chofer. Y cuando el policía le pregunta, óigame, ¿y dónde usted aprendió a manejar? El chofer se petrifica y le dice, señor policía, lo siento, pero no tengo ni licencia. Y en ese momento la esposa que lo está escuchando se petrifica más todavía, se pone más nerviosa todavía y le dice al policía, señor policía, usted no le haga caso a mi esposo que cuando está borracho no sabe lo que dice. Y en ese momento la suegra que estaba en el asiento de atrás se despierta de un sobresalto, ve al policía y dice, ¡ay, mi madre! Yo sabía que nos iban a caer atrás cuando se dieran cuenta que el carro es robado. Estamos hablando de una familia que supuestamente, hermanos, era una familia de Dios, una familia de participación en la iglesia regularmente. Y sin embargo estaban viviendo una vida totalmente mediocre en su relación con el Señor. Y así pasa muchas veces. Decimos que somos cristianos, decimos que somos discípulos de Jesús, pero nuestras obras dicen algo completamente diferente. En el día de hoy el Señor no nos invita a ser buenos. Hay una enfermedad contagiosa, terrible en la iglesia de Jesucristo, que es la buenitis aguda. Yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, pero Dios no quiere que seas bueno solamente. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas como Él, para que un día Él pueda decirte, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Recibe la corona de los santos, la corona de la vida eterna, que es el cielo. Así sea. Hermanas y hermanos, me encantaría que se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN español. Con regularidad, pues mandamos fotografías y mandamos pequeños artículos y meditaciones que le van a servir en su caminar con el Señor Jesús, en su camino de santidad. De nuevo, facebook.com/EWTN español. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Qué bueno, hermanas y hermanos, que estamos de regreso juntos una vez más.
a través de estas ondas televisivas en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y para que ustedes vean estos programas, los que ustedes quieran son muchísimos, los que tenemos ya en YouTube, pues pueden ir a youtube.com/EWTN Español. Y para que le digan a sus amistades y conocidos también pues a sus familiares, por supuesto, que vean estos programas porque pueden ayudar muchísimo en su relación con el Señor Jesús. youtube.com/EWTN Español. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, en las procesiones que vemos en el libro de Baruch, en el capítulo 6, encuentro un parecido muy grande a las que ocurren hoy en día. ¿La Iglesia tomó eso de los babilónicos? Muchas gracias, Johan. Johan, muchísimas gracias y yo no sé, hermano, por qué tú estás viendo la similitud que hay entre las procesiones de la Iglesia Católica y las procesiones paganas de Babilonia. Porque también en el Antiguo Testamento hay muchísimas ocasiones, muchísimos pasajes que nos hablan de procesiones. ¿Qué es una procesión? Una procesión es un acto público que expresa la fe de la persona que participa en la procesión. Las procesiones son tan antiguas prácticamente como la historia del ser humano. Y sí, pues en la antigüedad había muchísimas procesiones paganas que se hacían cultos a diferentes deidades, en fin. Pero también en el Antiguo Testamento vemos que hay muchísimas procesiones. Es decir, de nuevo, es una expresión pública de nuestra fe. El libro de Baruch dice, habla, y eso es lo que tú te estás refiriendo, dice: ahora bien, ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, de piedra y de madera, llevados a hombros, que causan un temor respetuoso a la gente. Guárdense pues ustedes de imitar a los que hacen lo que hacen los extranjeros, de modo que vengan a temeros. Claro, la Santa Biblia está en contra de todo aquello que es un Dios falso, porque Dios solamente es uno y uno es el verdadero Dios, que es el Dios que nosotros conocemos y adoramos como Jesucristo, el Dios de Jesús, el Padre, que al fin y al cabo es el único y verdadero Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos habla acerca de las procesiones. Y, por ejemplo, si nosotros vamos al segundo libro de Samuel, nos habla de la procesión en que entran el arca de la alianza que tenía 2 querubines de oro macizo que Dios le había dicho, le había exigido a Moisés que hiciera de nuevo 2 imágenes. Pero estas 2 imágenes de estos 2 querubines, Éxodo capítulo 25, versículo 18, apuntan hacia Dios. Hablan de la presencia de Dios. Ellos no son adorados como dioses, son imágenes que representan a Dios que está presente en el arca de la alianza. Y nos dice la palabra de Dios, versículo 3 en adelante: sacaron el arca de Dios de la casa en la cumbre de la colina, y la pusieron en una carreta nueva, el arca de la alianza. Dice, Usa iba al lado del arca de Dios y Ahío iba delante de ella. 2 personas que cuidaban del arca. David, es decir, el rey, y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé, con todas sus fuerzas cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Y podemos continuar leyendo sobre esto. Entonces, la importancia de que todas estas personas iban llevando el arca de la alianza, que simbolizaba en una forma poderosísima la presencia de Dios, a Jerusalén. Cuando tenemos procesiones en la iglesia y, por ejemplo, llevamos a Jesús sacramentado en una custodia, pues también tenemos alegría y tenemos alabanzas y tenemos montones de personas que participan de la procesión. En fin, lo que queremos manifestar públicamente es la fe que Dios nos ha dado para que nosotros podamos proclamar que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando Dios dirigía al pueblo de Israel con una luz blanca, hay gente que dice que era un ovni. ¿Qué me dice, Padre? Además, en Internet se dice que hay pasajes bíblicos que hablan de los ovnis. Gracias, Ruth, Nicaragua.
Luz, muchísimas gracias. ¿Y por qué pensar que fue un ovni? ¿Por qué no pensar que Dios, el Todopoderoso, el que ha hecho todo lo que existe, visible e invisible, puso una luz de noche para que la gente, los israelitas en el desierto, pudieran caminar hacia la tierra que Dios les había prometido, que era la tierra de Canaán? ¿Y por qué no pensar que por la mañana Dios permitió, Dios el que todo lo puede, Dios el que todo lo sabe, Dios el que tiene todo bajo su control, que a través de la sombra de una nube seguía guiando al pueblo de Dios? Lo que Dios comienza, Dios lo lleva a su feliz término, dice la palabra de Dios, y no se cae ni una hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios. ¿Por qué no pensar que todo esto fue hechura de Dios? Y aún si hubiera sido un ovni, si hubiera sido, ¿por qué Dios no lo puede utilizar para en alguna forma manifestar su poder, para manifestar su misericordia, para manifestar su presencia al pueblo de Dios? Entonces, como que todo lo queremos poner en una forma como que Dios realmente no es necesario. Y de nuevo, sin Dios no tenemos nada. Y todo lo que le pasó al pueblo de Israel, en alguna forma, fue guiado por la mano de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran salir de la tierra de esclavitud que era Egipto y pudieran alcanzar la libertad en esa tierra que manaba leche y miel, que era la tierra prometida. Y lo mismo que pasa con estas personas, Dios lo quiere para ti y para mí. Dios nos quiere sacar de la esclavitud en que estamos metidos. Dios nos quiere sacar de la basura en que estamos metidos. Dios nos quiere sacar de la miseria en que estamos metidos. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos alcanzar la tierra prometida, que es el cielo. Y va a utilizar diferentes medios, como utilizó aquí la nube y utilizó la luz. En Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 36. Cuando tengan tiempo, véanlo, pero al fin y al cabo es hechura de Dios y es Dios en su infinita misericordia quien nos guía en el camino de la santidad, en el camino de la vida, en el camino de la esperanza hacia la tierra prometida, que en nuestra situación no es otro que el mismo cielo. En estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando nosotros leemos la Biblia decimos, palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y la humana? Gracias, Celso. Celso, bien buena tu pregunta. Para la Iglesia Católica, la palabra de Dios está contenida en este libro que se llama Biblia. Y la Iglesia Católica, desde que la Iglesia compone la Santa Biblia como la conocemos hoy día, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lo pone en un solo libro, todos estos pergaminos, todos esos rollos, en un solo libro que se llama Biblia. La palabra Biblia significa colección de libros o biblioteca. Pues entonces nos damos cuenta de que lo que dice la Iglesia sobre la Biblia es bien cierto. Es decir, a través de los siglos, a través de la historia, Dios se manifiesta al pueblo de Dios. Dios se manifiesta, Dios se da a conocer. Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios que crea y se aparta de su creación, sino que Dios es un Dios personal. Y al fin y al cabo, como personal que Él es, pues Él necesita comunicarse. ¿Y cómo se comunica a Él? Pues a través de las diferentes experiencias que el pueblo tiene en los diferentes momentos de la historia de la humanidad. Llega un momento en que todas esas experiencias, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, los obispos de la Iglesia deciden, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuáles son los libros que de verdad son inspirados por Dios o son palabra de Dios. Y deciden que los libros que están actualmente en la Santa Biblia de la Iglesia Católica son los libros que verdaderamente son palabra de Dios. Entonces, todo lo que hay en este sagrado libro es palabra de Dios. Lo demás es palabra de hombre, tan sencillo como eso. Aún las encíclicas de los papas, aún los documentos de la Santa Sede, por muy de acuerdo que estén con la voluntad de Dios y por muy de acuerdo que estén con la Santa Biblia, al fin y al cabo son palabra de hombre. Pero lo que está aquí contenido en este sagrado libro es palabra de Dios. Mi productor Pablo Pilco me está preguntando, bueno, ¿y qué tal los salmos? Porque los salmos, cuando los leemos o los cantamos en la Santa Misa, no decimos palabra de Dios. Fíjense que después de ningún salmo en la Santa Misa se dice palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos salmos al fin y al cabo son alabanzas, pero alabanzas que estaban inspiradas por Dios y por lo tanto la Iglesia también los considera palabra de Dios. Pero cuando nosotros los asumimos
Y los usamos tanto para alabar al Señor a través de la palabra o del canto. Es nuestra palabra que se la estamos ofreciendo a Dios y por lo tanto no decimos palabra de Dios porque en ese momento se hace palabra nuestra. Y ahí está la diferencia. Pero estemos conscientes de que todo lo que aparece en la Santa Biblia, eso es palabra de Dios. El resto es palabra de hombre. Me encantaría que se hicieran suscriptores de la página de este servidor en Facebook y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWT en español. Con frecuencia les mandaremos fotografías de los lugares donde este servidor va a predicar, también pues meditaciones y palabras de aliento que les van a ayudar en su diario vivir, en su relación con el Señor Jesús. Facebook.com/EWT en español. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y bendito sea el Señor Jesús, y qué bueno, hermanas y hermanos, que estamos una vez más reunidos a través de estas ondas televisivas para compartir la palabra de Dios. Y ruego, mi Señor, que esta palabra toque tu corazón, toque tu alma, toque tu vida, toque todo tu ser, de tal modo que tú decidas en el día de hoy caminar con Cristo Jesús de verdad en el camino de la santidad, nada menos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 14, versículo 13, si no me equivoco, vamos a ver un momentito. Dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante, en Hebreos capítulo 14, creo que es, aquí lo vamos a encontrar rapidito, antes de proseguir, si me permiten un segundito, vamos a ver. Aquí dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 14, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá a Dios. Progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá a Dios. De ahí la doctrina del purgatorio, que si no alcanzamos la santidad aquí en este mundo, pues tenemos que pasar un tiempo purgando, ¿sí? Quitando todas esas cosas que nos han hecho imperfectos, es decir, que nos han borrado la imagen de Dios en nosotros para poder entrar en la presencia de ese que es todo perfecto, que es Dios nuestro Señor, y poder recibir la corona de los santos, que es el cielo. Así que vamos a ver en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi duda es la siguiente. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino es santo si él no creyó hasta que vio, es decir, dudó? Una persona cristiana evangélica me hizo esa pregunta y no supe qué contestar. Saludos, Gabriela Jiménez. Gabriela, gracias por preguntar. Pero sí les pido una cosa encarecidamente, hermanas y hermanos. Cuando ustedes sean confrontados por una persona que hace una pregunta y esa pregunta está totalmente equivocada y ustedes en alguna forma piensan en su mente que pueden estar equivocados, y no solamente en lo que dicen, pero también desde el punto de vista histórico, por favor traten de buscar la respuesta para darse a esa persona, no para pelear, sino para ayudar a esa persona a conocer un poco más de cerca la verdad. Santo Tomás de Aquino no fue el que dudó de la resurrección de Jesucristo, fue Santo Tomás apóstol. Son dos personas completamente diferentes. Una es de las edades medias y el otro es del principio de la era cristiana. Fue apóstol de Jesucristo. Santo Tomás de Aquino fue realmente pues el maestro en el escolasticismo, y después eso teníamos que hablar en otro momento, y fue un dominico, ya de la orden de los dominicos. Santo Tomás apóstol fue escogido por el mismo Jesús. Y si vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 10, Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo, vamos a ir al versículo aquí, el versículo 2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles que Jesús escoge. El primero es Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Y sigue diciendo la palabra de Dios, Felipe y
y Mateo, el recaudador de impuestos. Así que este Tomás es el que negó la resurrección de Jesucristo. Él decía, a no ser que yo pueda meter mis dedos en las llagas del Señor y en su costado, yo no voy a creer. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús es maravillosamente paciente, misericordioso. Y dice la palabra de Dios que 8 días más tarde, estaban los discípulos de nuevo reunidos en el mismo lugar, donde en el aposento alto, donde Jesús había celebrado la última cena con ellos, la primera misa, y donde Jesús había instituido ese maravilloso sacramento, que es el sacramento de las órdenes sagradas, que es el sacerdocio. Y nos dice la palabra de Dios al final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 26 en adelante, que 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en la casa y Tomás esta vez estaba con ellos. Y de nuevo entra Jesús. Y ahí dice la palabra de Dios que le dice Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de creer y cree. Qué tremenda paciencia la de Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace Tomás? Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y ahí la conversión de Tomás. Un hombre incrédulo, un hombre negativo, un hombre que de religioso tenía muy poco, aunque había sido discípulo de Jesús, se convierte. Su corazón cambia. La palabra conversión significa cambio de vida. En este caso, se vuelca a Jesús y a su evangelio y comienza a proclamar el evangelio de Jesucristo y lo da todo por Jesús hasta su propia vida. Qué hermoso. A veces los peores pecadores, con la gracia de Dios, se pueden convertir en los más grandes santos. Esa es una lección tremenda que también nos puede aplicar sin lugar a dudas a ti y a mí. Hay esperanza, hermano, hay esperanza. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, si Dios está en todas partes, ¿cómo es que le damos tanto valor a la existencia de Jesús sacramentado en la Eucaristía? ¿Es que tenemos que interpretarlo como la presencia real, no visible del cuerpo y alma de Jesús? Gracias, Adela, de Huelva, España. Gracias, Adela, en ese pedazo de pan consagrado en esa hostia. Y por cierto, la palabra hostia significa víctima. La palabra hostia significa víctima. En esa hostia consagrada está la totalidad de Dios. Está la totalidad de Dios, Adela. Está el alma, está la carne, está la sangre, está la divinidad, la humanidad de Cristo Jesús. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está la totalidad de Dios. Y cuando tú rompes esa hostia consagrada en cada partícula, por muy pequeña que sea, está la totalidad de Dios. Y por eso es que el sacerdote, con los diáconos, después del banquete eucarístico, recogen todos los pedacitos con mucha delicadeza, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en cada una de esas partículas, por muy pequeñita que sea, está la totalidad de Dios. Dios está en todas partes, Adela. Y a Dios se le puede encontrar en todas partes. Pero donde siempre vamos a encontrar a Dios es en el templo. Donde siempre vamos a encontrar a Dios es en el templo. Y de una forma muy singular, dice la iglesia, de una forma muy particular, de una forma muy excelsa, supremamente maravillosa, es en la hostia consagrada. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Ahí está Dios. Si nosotros como cristianos católicos estuviéramos conscientes de esa realidad, los templos estuvieran llenos y tuviéramos adoración perpetua en todas las parroquias, en todas partes que se pudiera tener. ¿Por qué? Porque qué maravilloso el estar consciente de que vamos a estar frente a Dios, que vamos a estar con Dios, que vamos a pasar tiempo con Dios. Yo frecuentemente escucho personas decir, uy, pero mi mente, mi alma, mi corazón está seco. Me siento lejos de Dios. Y cuando les pregunto, ¿y cuánto tiempo oran? Pues no mucho, Padre, no mucho, porque estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, estoy entretenido con los niños o con el trabajo, en fin, o tenemos que descansar. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a las novelas? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a los programas de televisión? Ay, Padre, pero hay que entretenerse, ya usted sabe. Pero ¿sabes una cosa? Por eso estás como estás.
estás todo desbalanceado y estás todo decrépito y estás todo así como que sin fuerza, sin ánimo. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual, para la mayoría de los católicos cristianos, es una basura. Y perdonen que se los diga así, hermanos, es una basura. Y hablamos de santidad, que el Señor nos llama a la santidad, y sin embargo, nuestra relación con Dios es una basura, no sirve. Ponemos a Dios en un segundo plano, en un tercer plano, lo metemos en una gaveta y cuando tenemos un problema lo sacamos, le quitamos el polvo, le pedimos y lo volvemos a engavetar. Qué hermoso estar consciente de que cuando vamos ante Jesús sacramentado, ahí está Dios. Y es Dios el que nos llena, el Dios es el que nos levanta, es Dios el que nos limpia, el que nos transforma, el que nos hace criaturas nuevas y nos da la fuerza, el poder, la gracia para cada día caminar en el camino de la santidad, en el camino de la victoria. Adela, ojalá que usted vaya ante el Santísimo y pase tiempo con el Señor. Y ojalá que todos ustedes, hermanas y hermanos, desde hoy en adelante tomen la resolución de verdad de pasar tiempo con Dios. El tiempo que pasamos con Dios tiene un valor infinito, porque ese es el tiempo que Dios usa para salvarnos. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿bajo qué términos la Iglesia hace la excomunión? Los obispos de China fueron excomulgados por no estar bajo el amparo de la Santa Sede. Pero en términos normales, ¿cómo se llega a eso? María Rosa, Venezuela. María Rosa, muchísimas gracias. Vamos aquí a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, vemos un caso de excomunión a consecuencia de un pecado público que comete uno de los miembros de la iglesia. San Pablo excomulga a esta persona. ¿Y qué significa excomulgar a una persona? No significa ponerle una bota a la persona encima para aplastar su dignidad. No, es para hacerlo reconocer, para sacudirlo un poco y hacerlo reconocer que el pecado que ha cometido tiene una dimensión pública que está lastimando a muchísima gente y como consecuencia tiene que apartarse de la comunidad, reconocer que ha pecado, pedir perdón para volverse a incorporar a la comunidad a la cual ha ofendido a través de su pecado. Entonces es simplemente como que un periodo en que la persona es sacada de la comunidad para que la persona medite, para que la persona discierna, para que la persona se dé cuenta que no ha estado caminando en el camino de la santidad y por lo tanto tiene que cambiar su vida, tiene que convertirse, es decir, tener un cambio de corazón. En el caso de los obispos chinos, pues bien sabemos que China es comunista y bien sabemos que han habido, pero muchas tensiones entre el gobierno comunista de China y la Iglesia Católica. Y bien sabemos que la Iglesia Católica es supremamente perseguida en China. Desafortunadamente, son muchos los que han muerto, son muchos los que están en prisión por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por predicar la verdad, por predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó con estos obispos? Estos obispos, sin el consentimiento de la Santa Sede, sin el consentimiento del Papa, ordenan a un grupo de sacerdotes al episcopado, es decir, los ordenan para que sean obispos de la iglesia en China, sin el permiso, sin el consentimiento, sin la aprobación de la Santa Sede. Y desafortunadamente en China hay dos iglesias católicas, la iglesia que es la que está bajo persecución y la iglesia que es la amparada por el gobierno que al fin y al cabo tiene que ser fiel a los dictámenes del régimen. ¿Qué sucede? Estos obispos tenían que prometer que iban a ser fieles al gobierno y como resultado, entre las muchas cosas, pues aceptar el aborto, y el aborto especialmente a tantas niñas que matan en China, porque al fin y al cabo son mujeres y son despreciadas por el mismo gobierno. Algo que pensar, hermanas y hermanos, cuando la iglesia hace algo, lo hace porque tiene razón de hacerlo y lo hace bajo mucho escrutinio y bajo mucha oración. Así que tenemos que orar mucho, especialmente por el pueblo de China. Me encantaría que ustedes se hagan miembros de la página de Facebook de este servidor. Y de nuevo, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
Alabado sea el Señor Jesús. Qué bueno que estamos de regreso en su programa, hermanas y hermanos. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y este programa y muchísimos otros programas los pueden ver una y otra vez en YouTube. Y para ver estos programas vayan a youtube.com/EWTN Español. youtube.com/EWTN Español. Mi productor me acaba de traer el último libro que acabamos de hacer y todavía huele a imprenta. Se titula Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Y tenemos aquí en este pequeño libro, pero yo creo que va a ayudar muchísimo. Tiene muchísimo contenido diverso y muy necesario acerca de diferentes temas que, pues, con regularidad, pues necesitamos algún tipo de palabra de Dios ante el dolor que nos dice Dios, ante el enojo, ante el desánimo, ante la desesperanza, ante el miedo, ante el pecado, ante la enfermedad, ante la tristeza, en fin, ¿verdad? Para obtener este libro, pues vayan a la página de mensaje, es mensaje1.com, mensaje número 1.com, y ahí van a tener la información de cómo obtenerlo. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, tengo una inquietud sobre la resurrección de Cristo. ¿Por qué razón sus amigos y las mujeres que no le reconocieron inicialmente? ¿Estaba disfrazado o su apariencia no era diferente? Adicionalmente, eso me pregunto, si no hay reanimación de cadáver, ¿por qué el cuerpo del Señor desapareció de la tumba? Obviamente ese cuerpo muerto fue transformado para volver a vivir. Entonces, ¿por qué tuvieron que esperar a que Él se les abriera los ojos? Supuestamente era el mismo cuerpo que ellos conocían. Hay algo ahí que no acabo de entender. ¿Me ayuda con este enredo? Mil bendiciones, Gloria. Gloria, gracias por la pregunta. Y sí, como que parece un poco extraño, ¿verdad? Pues han conocido a Jesús, han estado con Jesús, han convivido con Jesús, tanto los discípulos de Maús en el Evangelio según San Lucas, como en capítulo 24, como los discípulos de Jesús, como María Magdalena, en fin. Sin embargo, nadie puede ver que Jesús está ahí frente a ellos. ¿Cómo es posible? Una cosa que sí es cierta y es primordial para nuestra fe, y es que Jesucristo ha resucitado. La tumba de Jesucristo está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús no está muerto, Él está vivo, Él es Dios y Él está con nosotros. Decía San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero ¿qué es lo que pasa con esta gente que no puede ver a Jesús que está delante de ellos? Pues una razón que yo creo que es muy válida es que Jesús ya tiene un cuerpo resucitado. Ya Jesús tiene una apariencia mucho más maravillosa que la que tenía antes, especialmente cuando lo vieron por última vez, todo flagelado y ensangrentado y todo magullado y todo pobrecito, que como que golpeado hasta lo más cruel que se puede imaginar, y después crucificado. Lo que vieron fue realmente un despojo humano. Vieron una miseria humana, y esa miseria humana es Dios en su naturaleza humana, que lo da todo por amor a ti, por amor a mí, para que tú y yo un día alcancemos la corona de los santos, que es el cielo. Y la otra razón es muy válida también. Yo estuve en Puerto Rico y, por cierto, pues quiero dar las gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en el evento en Puerto Rico y a los organizadores, pero yo estaba tan enfocado en la conferencia que iba a dar. Yo bajaba las escaleras para ir al auditorio y una persona se acerca a mí, y esta persona yo la conocía, yo sabía quién era, pero la miro y como si no supiera quién era ella, quién era esta persona. Y después de un rato, pues que terminé la conferencia y todo lo demás, se acerca a mí esta persona y me dice, Padre, usted me vio, pero no me vio, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí me di cuenta, eso mismo le tiene que haber pasado a los discípulos de Jesús, que vieron a Jesús, pero su mente estaba tan enfocada en la muerte de Jesús, en el suplicio de Jesús, en la pasión de Jesús, en el fracaso de Jesús, según ellos, que no podían darse cuenta que Jesús estaba delante de ellos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros también, hoy en el siglo XXI, hermanas y hermanos. Las maravillas de Dios están por todas partes, en su creación, en nuestras familias, las múltiples bendiciones, y sin embargo muchas veces no las vemos, no vemos presencia de Dios, no vemos el amor de Dios,
porque nuestros ojos muchas veces también están ciegos. Que el Señor abra nuestros ojos y que podamos contemplar las maravillas de ese Dios que lo ha dado todo por ti y por mí, para que un día seamos santos como Él es santo. En estos momentos, otra pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Recibo un cordial saludo desde Panamá. Me gustaría saber qué significa la expresión el Hijo del Hombre, que es como Jesús se llama a sí mismo, y Paráclito, que es una de las formas de referirse al Espíritu Santo. Muchas gracias de antemano, Carla. Carla, gracias. Y pues, hijo de hombre, primero que todo nos habla de la humanidad de Jesús. Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, Jesús es Dios, total y completamente Dios. Pero Jesús es hombre, es decir, es un ser humano que padece, que siente como tú y como yo, que experimenta gozo, en fin, es un ser humano completo. Dice la palabra de Dios, y el Verbo se hizo carne, Jesús hizo carne y habitó entre nosotros. Él tomó un cuerpo como el tuyo, como el mío. Él se hizo, dice San Pablo, pecado, pero Él no pecó. Es decir, Él tomó una condición humana, una condición frágil, como la tuya y como la mía, pero Él no pecó. La otra cosa en relación al Hijo del Hombre es que Él es el Hijo de la humanidad que sufre, y Él asume el sufrimiento de la humanidad sobre sus espaldas. Él es el siervo sufriente de Yahvé. Si vamos nosotros el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4 en adelante, dice: sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, hablando de Jesús, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Bendito sea Dios. Él asume tu dolor y el mío, los clava en una cruz para que tú y yo seamos libres y podamos caminar en la victoria de Dios, en la victoria de los santos, y podamos un día obtener la corona de la vida eterna, que es el cielo. Y Paráclito significa, pues, abogado o defensor. Es el Espíritu Santo que aboga por nuestra causa y que nos impulsa con la gracia de Dios para que podamos unirnos a Jesús, el santo por excelencia. Bendito sea Dios. Tenemos muchísimas llamadas y muchísimas gracias por todas sus llamadas, por todos sus correos electrónicos. En fin, ¿verdad? Tenemos Beatriz Orellana de Oxnard, California, que dice que le han dicho que la luna de la Virgen de Guadalupe significa que ella es una diosa indígena. Eso es totalmente incorrecto. La luna significa que la Virgen, como tú y como yo, somos más importantes que todos los astros creados por Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es la cúspide de la creación. Pero sin embargo, le invito para que vaya al libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, en que habla precisamente de la mujer vestida de sol, con los pies sobre la luna, para que pues pueda darse cuenta que al fin y al cabo es un símbolo de la iglesia y también es un símbolo de María Santísima. Martín Reyes dice que quiere saber cuáles son las indulgencias o cómo se ganan indulgencias a través del Santo Rosario. Pues la iglesia lo que dice es que si nosotros rezamos el Santo Rosario, los cinco misterios, y los rezamos o bien en un lugar de culto, es decir, en la iglesia, o si los rezamos en familia, que podemos obtener una vez al día la indulgencia plenaria. Y lo que hace falta también es que estemos libres de pecado mortal, es decir, que nos confesemos, que recibamos la Santa Eucaristía y que oremos por las intenciones del Santo Padre. Todas las indulgencias llevan a un fin común, y el fin común es hacernos mejores personas, ayudarnos en nuestro proceso de conversión, en nuestra decisión de ser santos como Jesús es santo. María Martínez de México dice que ha tenido problemas con el sacerdote de su parroquia. Ella tiene una enfermedad de la tiroides que necesita agua, y el sacerdote como que no le gusta mucho que ella tome agua cuando se está celebrando la Santa Misa. Hable con el sacerdote, explícale su situación médica para que él entienda el por qué usted tiene que beber agua durante la liturgia. Saulo Ramírez de México también dice que en su parroquia hay una pareja, un matrimonio que tiene un grupo de oración y que imponen una imagen sobre los enfermos durante la oración, si eso está bien o si está mal. Yo recomendaría, como no tengo mucha información, que hables con el sacerdote de tu parroquia
para que él tome cartas en el asunto y para que vea realmente pues qué es lo que está pasando, ¿verdad? Así que ojalá que así lo hagas. María Vázquez de Indiana dice que su ex esposo dice que el rey Salomón era un brujo muy temible, si esto es cierto. La Biblia no dice nada al respecto, así que yo no sé de dónde él ha sacado eso, de dónde ha sacado su información. Parece que él no está muy cerca de Dios por lo que me dices en tu carta, así que ojalá que ores mucho por él y que des buen testimonio de vida cristiana para que él se acerque a los caminos del Señor. Desafortunadamente ya terminamos con las llamadas, no podemos seguir, pero quiero dar las gracias a todos ustedes por su participación en este programa. Les invito en nombre del Señor Jesús para que opten por la santidad, para que un día de ustedes y mía, con el favor de Dios, sea la corona de los santos que es el cielo. Les invitamos para que oren por este ministerio WTN y también nos apoyen económicamente para que podamos seguir transmitiendo al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, hermanas y hermanos. Dios mediante.